Hola, bienvenidos a un programa más de Física en Cuarentena. Muy bien, primero que nada, para ustedes pequeñines, pues felicidades por los excelentes cuestionarios que han entregado. ¿Sí? En general, a todos los que lo entregaron les fue bastante bien. O sea, los que no entregaron, pues creo que todavía les queda tiempo para el segundo. Pero los que ya entregaron los cuestionarios lo hicieron muy bien, entonces pues felicidades por eso. Me siento orgulloso de que estén trabajando en su casita. Perfecto. Ya vimos, ya vimos, les expliqué un poquito sobre el Big Bang y aparte les envié videos, ¿sí? ¿Cuáles son o cuál es la teoría del desarrollo del universo? ¿Sí? Ya vieron a grosso modo qué es la teoría del Big Bang, en qué se basa, la teoría del inflatón, que explica lo que sucedió antes del Big Bang. Muy bien, lo que nos hace falta ahora es ver, explicar los mecanismos que dieron origen al universo. En este caso, a los planetas. ¿Sí? Algo que les había prometido que nos iba a servir en esta parte, pues era saber algo de la teoría de la gravedad o de la gravedad como la vimos en la escuela, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo se calculaba la gravedad en física? Para la física que nosotros vimos, que es la física clásica, que se aplica, que podemos aplicar ya bastante bien cuando hablamos de planetas. ¿Y por qué? Porque su aplicación es buena para materia que es más grande que un átomo. La fórmula de la gravitación universal, ¿sí? De Newton, según Newton, es la siguiente. La fuerza gravitacional es igual a la constante de la gravitación universal multiplicada por la masa del objeto 1, la masa del objeto 2, entre la distancia que separa esos objetos elevada al cuadrado. Esta es la fórmula de la gravedad que estuvimos viendo en clase y que nos va a servir para explicar cómo se forman los planetas, cómo se forman los soles, cómo se forman los sistemas solares, los sistemas planetarios, que es lo que tenemos que empezar a ver. Si bien esta fórmula nos va a servir para entender qué es lo que pasa y cómo se van formando, tenemos que entender ahora a la gravedad no como una fuerza, ¿sí? Sino la gravedad no es una fuerza. Se puede explicar y se puede entender como una fuerza, pero no es una fuerza. Es una deformación. ¿Qué ocurre dónde? En el tejido
del espacio y tiempo. Para que nosotros entendamos ahora el universo, tenemos que entenderlo como si estuviéramos sobre una tela. Esa tela va a estar formada, por un lado, por el espacio, ¿sí? Y por otro lado, por el tiempo. Cuando algo existe sobre esta malla que está conformada por el espacio y el tiempo, que esto es como si fuera una tela o tejido del espacio y el tiempo. Cuando existe algo que tiene materia, la materia que ocupa espacio, ¿sí? Y la materia persiste a través del tiempo. Esto quiere decir que si ahora nosotros giramos este espacio y el tiempo y lo vemos, ¿sí? De esta manera, como si lo hubiéramos girado y lo viéramos como si estuviera acostado, como si fuera una lámina, ¿sí? Si yo pongo, aquí no hay nada, es solo el espacio y el tiempo. Si yo agrego sobre ese espacio un objeto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a agregarle una pequeña esferita, porque en física pues nos gustan las esferitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Este espacio y el tiempo donde va a estar el objeto se va a curvar, ¿sí? Va a generar una curvatura alrededor de este objeto, ¿sí? De tal manera que la materia perturba por su propia existencia la malla del espacio y el tiempo, ¿sí? Y entonces, a esa perturbación, que ahora que si lo vemos de esta manera, si lo vemos como estaba aquí, lo ponemos aquí, vamos a ver que el espacio se va a curvar, ¿sí? Este espacio se va a curvar. Y al estar curvo, ¿sí? Lo que va a pasar es que si aquí tengo mi esferita, todo lo que entre a ese espacio de la esferita, pues ¿qué va a pasar? Va a ser como si fuera una esferita aquí y va a caer. Y va a caer en esa dirección, ¿cierto? Y mientras más cerca esté una esferita de la otra, más rápido va a caer esta esferita dentro de esta, ¿sí? Eso es la gravedad. No es una fuerza, es una deformación en el espacio y el tiempo. Y como se deforman, las cosas caen una sobre la otra, ¿sí? Ahora, entendiendo así cómo funciona la gravedad y el espacio-tiempo, entendemos que si tengo un objeto que es muy grande, ¿sí? Va a deformar el espacio mucho, ¿sí? Eso está, esos dibujos están saliendo horribles. Los voy a volver a explicar. Si yo tengo un objeto que es grande, va a deformar mucho el espacio. A que si yo tengo un objeto que es pequeño, ¿sí? Mientras más yo los vaya acercando, mientras más vaya yo acercando estos dos objetos, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras más los vaya yo acercando, ¿qué empieza a pasar? Esta imagen se empieza a deformar un poquito. Vamos a acercar
este se acerca y este se acerca, ¿sí? Porque en la gravedad los dos se van atrayendo el uno al otro. ¿Cómo va a empezar a quedar esto? Vamos a ver. Este ya está aquí y este está aquí. Este deformó mucho el espacio, ¿sí? Y este de aquí lo deforma un poco. De tal manera que conforme se van acercando, la deformación que ocurre aquí, la deformación que ocurre aquí se empiezan a acercar, ¿sí? Y cuando se terminan de acercar, la deformación que ocurre aquí entre el espacio y el tiempo va a ser mucho mayor que la que ocurría por un solo objeto. Ahora, si aplicamos esto con el polvito, vamos a decir, ocurrió la explosión, luego pasamos el Big Bang, toda la materia se empezó a expandir, pero en el universo, ¿sí? Toda la materia estaba como pequeñas partículas, ¿sí? Pequeñas partículas de hidrógeno. Muchas partículas de este elemento hidrógeno, ¿sí? Muchas, llenando todo lo que había de universo en ese momento, ¿sí? Muchísimas partículas de hidrógeno por ahí. Entonces, todas estas partículas eran como esferitas. ¿Recuerdan los modelos atómicos? Cada una tiene masa, ¿cierto? Esto quiere decir que cada una de estas esferitas tiene, cada una de estas esferas tiene gravedad, ¿cierto? Entonces, lo que empieza a pasar es que se empiezan a juntar entre ellas. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a juntar? Se empiezan a formar, ¿sí? Espacios o zonas donde hay mucho de este elemento que se llama hidrógeno, ¿sí? Si hay mucho hidrógeno junto, quiere decir que hay mucha masa. Mucha masa. Si hay mucha masa, quiere decir que deforma mucho el espacio-tiempo. Sí, y si deforma mucho el espacio-tiempo, esto tiene mucha gravedad. Y eso tiene igual mucha gravedad. ¿Qué es? Es mucho hidrógeno. Como tiene mucha gravedad, empieza a atraer a todo lo que está a su alrededor con mucha más fuerza, ¿sí? Porque recuerden, mientras más masa tenga algo por la fórmula, más atracción de gravedad va a haber. De tal manera que todo se empieza a atraer tanto, ¿sí? Porque se empieza a juntar tanto el hidrógeno, que es el primer elemento que se formó, que estos hidrógenos empiezan a acercarse demasiado los unos a los otros y reaccionan. Ocurre hidrógeno más hidrógeno. Esta es una reacción. No es una reacción química, es una reacción nuclear, ¿sí? Hay tantos hidrógenos tan cerca, con tanta gravedad, que los núcleos de los hidrógenos se juntan y forman un compuesto que se llama helio, que ese es su símbolo, ¿sí? Este compuesto llamado helio, esta reacción nuclear se llama, seguramente la conocen,
reacción de fusión nuclear. Se empieza a juntar mucho hidrógeno y esta reacción de aquí está ocurriendo en este preciso momento en todos los soles, ¿sí? Esta reacción de aquí es la que ocurre dentro del Sol, ¿sí? ¿Sí? Dentro del Sol está ocurriendo esto. Hay muchos hidrógenos que se empiezan a juntar y empiezan a formar helio. Entonces ya explicamos cómo se forman los soles. Después de que ocurre el Big Bang, después de que se genera toda la materia del universo, las pequeñas partículas de materia se empiezan a unir, empiezan a chocar entre ellas y se empiezan a unir. Conforme se van uniendo, se van haciendo más grandes. Conforme se van haciendo más grandes, tienen más gravedad. Tanto así que se unen tantas, ¿sí?, que ahora no solo están unidas por la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad que las une es tanta que empiezan a unirse a través de otra fuerza, ¿sí?, que es la fuerza nuclear, y empieza a ocurrir reacciones nucleares que dan origen a los soles. Ya explicamos entonces cómo de un universo primigenio lleno de hidrógeno se empiezan a formar soles, ¿sí? Estos soles empiezan a reaccionar, esas reacciones empiezan a ocurrir y ya no solo se dan entre hidrógeno para formar helio, sino que empiezan a ocurrir muchas reacciones nucleares, por ejemplo, entre el helio más otro helio, ¿sí? Vamos a ponerle X cantidad de esto y X cantidad de esto que empiezan a dar otros elementos. Y estos elementos, al morir las estrellas, ¿sí?, son liberados al universo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puede ser el hierro, puede ser el plomo, puede ser el carbono, puede ser el azufre, puede ser el silicio, etc. ¿Sí? Y ahora, todos estos elementos que ya están formaditos se empiezan a juntar y empiezan a formar planetas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos ahora? En un resumen, ocurre el Big Bang, ¿sí? Por lo tanto, ahora hay mucho hidrógeno en el universo. Este hidrógeno se empieza a juntar y forma soles. Estos soles, ¿sí?, otros elementos ¿sí? El Sol muere y explota. A esta explosión se le llama supernova, ¿sí?, liberando todos los elementos que formó. Estos elementos que formó, ¿sí?, se empiezan a integrar y juntan y forman nubes de gas
como por ejemplo las nebulosas, pero también pueden formar planetas, ¿sí? Con el mismo mecanismo con el que se formó el Sol, solo que esta vez no va a ser solo hidrógeno, van a ser muchos elementos, ¿sí? Estos planetas empiezan a crecer. Y pueden formar sus lunas. El tiempo pasa, ¿sí? Estos planetas, ¿sí? Pueden ser atraídos por soles o se pueden formar cerca. Y esto da lugar ¿a qué? A sistemas planetarios. Donde tenemos un Sol que se encuentra rodeado wow, ese no es el color que quería. Que se encuentra rodeado ¿de qué? De planetas que forman wow, ¿qué dice? Que forman ¿Qué forman estos planetas alrededor de los soles? Algo que se llama órbitas. ¿Sí? Esos datos curiosos. No son círculos, ¿sí? Normalmente forman o tienen forma de algo muy parecido a un óvalo, ¿sí? Que se llama elipse, ¿sí? Las órbitas de los planetas tienen forma elíptica, ¿sí? Una elipse, a ver, vamos a ver si yo puedo dibujar una elipse. No, no puedo dibujar una elipse. No puedo ponerla como objeto, ¿sí? Una elipse tiene una forma más o menos ovalada, ¿sí? No circular. O sea, aquí está el Sol, o ahí estaría el Sol, ¿sí? Que no quería ese color. Aquí estaría el Sol, ¿sí? Y los planetas siguen estas órbitas de formas no circulares, sino elípticas. Muy bien. Entonces, una muy pequeña introducción a la formación planetaria. Del universo moderno. Pues muy bien, chicos. Que les vaya muy bien, bonita semana y mucho éxito. Se cuidan. Y nos vemos en el próximo video.